Capítulo 1. El primer estremecimiento. Dicen que en todo convento antiguo hay un secreto, pero el nuestro no lo escondía en túneles ni manuscritos prohibidos. No, el nuestro lo tenía tallado en piedra, en el centro del claustro, rodeada de velas que nunca se apagaban. Estaba la estatua de una virgen de mármol blanco. Su rostro, sereno, parecía observar a cada hermana con compasión o con deseo. Nadie lo decía en voz alta. Durante siglos había permanecido inmóvil, fría y perfecta. Hasta aquella noche, yo estaba en la capilla, rezando sola, cuando escuché un sonido leve, como un crujido. Pensé que era el viento, pero al levantar la vista, lo vi, el torso de la Virgen se estremecía. Apenas un temblor, como el suspiro de alguien que acaba de rendirse al placer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y al mismo tiempo, un calor en el vientre que no supe controlar. El día siguiente, nadie hablaba de otra cosa. Una novicia había sido sorprendida en su celda, gimiendo en silencio, con las sábanas húmedas de sudor. Todas murmuraban que el temblor de la estatua y sus gemidos estaban conectados. El sacerdote negó los rumores, llamándolos tentaciones del demonio, pero yo lo vi con mis propios ojos. El mármol había respirado. Desde entonces, cada vez que alguien cedía a un pensamiento carnal, un roce de manos bajo el hábito, un deseo impuro en medio de la oración, la estatua respondía. Primero un leve estremecimiento, después, un sonido casi imperceptible, como un jadeo retenido entre labios de piedra. Esa primera noche, cuando regresé a mi celda, intenté rezar para olvidar lo que había visto, pero cuanto más repetía el Padre Nuestro, más fuerte se volvía la imagen de la estatua moviéndose, temblando al ritmo de pecados ocultos. Cerré los ojos, y juro que sentí unas manos frías, de mármol, deslizándose por mis muslos desnudos. Me desperté con el corazón acelerado, convencida de que había sido un sueño, pero al mirar mi cuerpo, encontré polvo blanco en la piel, como si hubiera abrazado a la estatua en secreto. Aquella fue la primera vez que comprendí que la Virgen de mármol no solo observaba nuestros pecados, los sentía. Y cada estremecimiento era un recordatorio perverso de que en este convento no había muro capaz de contener el deseo. Capítulo 2. La confesión manchada. La fila frente al confesionario era larga aquella tarde. Las hermanas aguardaban con el rostro bajo, ocultando más que culpas, ocultando deseos. Yo estaba allí, escuchando los sollozos apagados de cada confesión. Cuando me tocó el turno, al entrar, la penumbra me envolvió. El padre Mateo me miraba desde el otro lado de la celosía, sus ojos brillando como si ya supiera lo que llevaba dentro. Mi voz tembló. Padre, he sentido cosas que no deberían existir dentro de mí. Él guardó silencio, pero sus manos apretadas sobre el rosario lo delataron. Entonces solté el peso que me ahogaba. Hablé de cómo mi cuerpo ardía cada noche al recordar la estatua, de cómo mi piel guardaba el polvo blanco del mármol como si fuera caricia. Lo dije todo, con vergüenza y placer al mismo tiempo. Del otro lado de la rejilla, escuché su respiración entrecortada, y entonces, en lugar de absolución, oí un murmullo ronco, casi un gemido. El sacerdote no pudo ocultarlo. Sus palabras se mezclaron con su deseo. El demonio usa tu cuerpo para tentar al cielo, pero también a mí. Un silencio espeso cubrió la cabina. Yo temblaba, no solo por la confesión, sino porque lo sentí. El suelo bajo mis rodillas vibró levemente. La estatua en el claustro se estremecía al ritmo de nuestras palabras impuras. De pronto, un crujido resonó en la capilla. Varias hermanas corrieron, diciendo que la Virgen de mármol había inclinado la cabeza, que en su cuello se había abierto una grieta fina como un suspiro. Cuando salí del confesionario, aún podía oler el incienso mezclado con el sudor del padre Mateo. Esa noche, al rezar, una imagen me torturaba, la boca de la estatua, apenas abierta, como si guardara un secreto, y comprendí que cada confesión manchada con deseo alimentaba su carne de piedra. Yo debía callar,
pero la grieta en el mármol era un recordatorio de que lo prohibido ya había comenzado a devorarnos. Capítulo 3. Los susurros en la celda. La celda de una novicia debería ser un refugio de silencio, pero la mía se había convertido en una trampa. Desde aquella noche de la confesión, cada vez que intentaba dormir, un murmullo invisible recorría las paredes. Al principio creí que era el viento que se colaba por las rendijas, hasta que escuché con claridad mi nombre. Isabel, susurraba una voz femenina, suave y húmeda, como un aliento rozándome el oído. Me incorporé temblando, convencida de que alguna hermana bromeaba a medianoche, pero al abrir la puerta, solo me recibió el pasillo desierto, iluminado por la luz mortecina de las velas. Regresé a la cama, apretando el rosario contra mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, más cerca, casi dentro de mi cabeza. Isabel, toca. La voz no venía de la nada, venía de la estatua. Lo supe porque, en mi mente, se dibujaba su rostro de mármol, sus labios entreabiertos, como si me llamaran desde el claustro. Esa noche no pude resistir. Mis manos, temblorosas, recorrieron mi cuerpo bajo el hábito. Cada movimiento hacía que los susurros se volvieran jadeos. Y cuando mi respiración se aceleró, lo sentí, un estremecimiento lejano, como un eco, sacudiendo el suelo del convento. La estatua respondía a mis pecados ocultos. Al amanecer, juré no repetirlo, pero al mirarme al espejo, descubrí que en mi cuello había una ligera marca blanca, polvo de mármol pegado a la piel, como si la estatua hubiera estado conmigo en la cama, observando cada gesto, cada gemido. Durante el rezo de la mañana, las hermanas comentaban asustadas que la Virgen de Piedra tenía ahora una fisura en los labios, como si intentara hablar. Yo bajé la cabeza, incapaz de mirarla. Sabía que aquella grieta había nacido de mis susurros nocturnos, de mis temblores secretos. El problema no era que la estatua me llamara. El verdadero terror era que yo había empezado a desear escucharla de nuevo. Capítulo 4. El espejo del mármol. El claustro amaneció envuelto en un silencio extraño. Nadie se atrevía a mirar directamente a la estatua, pero todas sentíamos su presencia como un pulso invisible que recorría los muros. Yo, en cambio, no pude resistirme. Una fuerza me arrastraba hacia ella, como si mis pies obedecieran a un deseo ajeno. La encontré de pie, erguida como siempre, con esa serenidad imposible en el rostro. Sin embargo, algo había cambiado. El mármol ya no reflejaba la luz de las velas de la misma manera. Me acerqué con cautela, y entonces lo vi. No era mi reflejo lo que devolvía la superficie pulida. Frente a mí apareció una imagen imposible, mi propio cuerpo, desnudo, sudoroso, arqueado como si estuviera entregado a un placer prohibido, mis labios entreabiertos, mis manos perdidas en un acto que nadie en el convento debía ver. Retrocedí, horrorizada, pero la visión no desapareció. Al contrario, se hizo más nítida. La estatua me mostraba no quién era, sino quién sería si me dejaba arrastrar por el deseo. Sentí un calor recorrerme las piernas, el mismo que me había atormentado en la celda. Las velas parpadearon, y juro que escuché un gemido bajo, proveniente del mármol mismo. Mis hermanas entraron de pronto al claustro y yo, aterrada, corrí a esconderme entre los bancos. Pero ellas también lo vieron, no mi reflejo, sino el suyo propio, despojado de hábitos, atrapado en escenas de lujuria. Un grito sofocado escapó de una novicia que cayó de rodillas, rezando entre lágrimas. Otra huyó, tapándose el rostro. El padre Mateo fue llamado, pero cuando llegó, la superficie volvió a ser piedra opaca, inofensiva. Él negó todo, acusándonos de histeria. Pero yo sabía la verdad. El mármol se había convertido en un espejo de lo prohibido, en un confesionario silencioso donde no había absolución, solo la visión cruel de nuestros cuerpos corrompidos. Esa noche, antes de dormir, cerré los ojos, y no vi a Cristo en mis oraciones, sino a mí misma,
reflejada en el mármol, respirando al compás de un pecado que ya no podía contener. Capítulo 5. El toque prohibido. El convento entero hablaba en susurros. Algunas decían que la estatua ya no era de piedra, que estaba viva por dentro. Otras aseguraban que era el demonio disfrazado de virgen, tentando a las almas débiles. Yo callaba, pero cada noche sentía más fuerte la llamada de aquel mármol que temblaba con nuestros pecados. Fue entonces cuando Clara, la novicia más joven, decidió probar lo que todas temíamos. La sorprendí entrando al claustro después de la medianoche, descalza, con los labios mordidos de ansiedad. La seguí en silencio, incapaz de detenerla. Clara se detuvo frente a la estatua. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y deseo. Durante un instante pareció rezar, murmurando un Ave María entrecortado, pero luego, lentamente, alargó los dedos hasta rozar el mármol. Lo que ocurrió me heló la sangre. La superficie fría comenzó a calentar bajo su mano. Un calor palpitante, vivo, que hizo que Clara soltara un gemido ahogado. El mármol vibraba, como si bajo la piedra hubiera un corazón latiendo. Ella, con el rostro encendido, apoyó la frente contra el pecho de la Virgen y susurró: «Está viva, me escucha». Yo di un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies tembló. El claustro entero se estremecía al ritmo de aquella caricia prohibida. Las velas se apagaron de golpe y, en la oscuridad, se escuchó un sonido imposible, un suspiro femenino, profundo, proveniente del interior de la estatua. Cuando la luz volvió, Clara estaba en el suelo, con la respiración agitada y la túnica desordenada, como si hubiera caído en un éxtasis. En su mano quedó adherido un rastro de polvo blanco, pero no como el de la piedra rota, era fino, tibio, pegado a su piel como si hubiera tocado carne. Al día siguiente, la encontré en la capilla, con los ojos perdidos y una sonrisa peligrosa. Nadie más se atrevió a acercarse a la estatua, pero yo vi la grieta nueva en su pecho, una línea delgada que se abría justo donde Clara había apoyado la frente. Comprendí entonces que cada toque prohibido no solo estremecía al mármol, lo despertaba un poco más. Capítulo 6. El pecado compartido. Dicen que el pecado se multiplica cuando no se comete a solas. Yo descubrí aquella verdad la noche en que Clara volvió a buscarme. Su mirada ya no era la de una novicia temerosa, sino la de alguien marcada por un secreto ardiente. «Ven conmigo», me susurró. «La estatua quiere más». No pude negarme. La seguí hasta el claustro, donde las sombras parecían moverse al compás de nuestras respiraciones. El aire olía a incienso rancio y a deseo reprimido. Frente a la Virgen de mármol, Clara tomó mi mano y la apretó contra la suya. Sentí su piel ardiendo, y el mismo fuego me recorrió entera. Nos arrodillamos juntas, pero nuestras oraciones no tenían palabras santas. Eran susurros rotos, jadeos escondidos entre dientes. Nuestros cuerpos se rozaban bajo el hábito, temblorosos, buscándose con urgencia prohibida. Y entonces ocurrió, la estatua comenzó a estremecerse con más violencia que nunca. El suelo vibró, las velas estallaron lanzando cera caliente, y en la penumbra escuchamos un gemido profundo, como si la piedra misma se abriera de placer. Clara apoyó la frente en mi hombro y yo la rodeé con mis brazos, sintiendo como nuestros pecados se mezclaban en un mismo latido. De pronto, un crujido desgarrador rompió el silencio. Miré hacia la estatua y vi que en su vientre se abría una nueva grieta, larga, húmeda, de donde emanaba un calor sofocante. Juraría que respiraba, juraría que el mármol exhalaba. Cuando todo terminó, ambas caímos exhaustas al suelo. En nuestras túnicas quedaron manchas blancas, como si el polvo de la Virgen se hubiera fundido con nuestro sudor. Clara sonreía, casi en trance. Yo, en cambio, sentí terror, porque entendí que no solo habíamos compartido un pecado, habíamos alimentado a la estatua con algo más poderoso que cualquier oración. Al día siguiente, las campanas sonaron solas a medianoche, y las hermanas murmuraban que la Virgen había inclinado la cabeza,
como agradeciendo un banquete secreto. Yo no podía dejar de pensar, si con un solo pecado compartido el mármol se abrió, ¿qué pasaría si todo el convento ardiera en la misma tentación? Capítulo 7. El gemido petrificado. La primera vez que lo escuchamos, nadie quiso aceptarlo. El convento entero quedó paralizado cuando, en plena madrugada, un sonido desgarró el silencio, un gemido ahogado, profundo, inconfundiblemente humano. Yo me levanté de la cama con el corazón desbocado. Las demás hermanas también habían abierto las puertas de sus celdas. Los rostros pálidos iluminados apenas por las velas que sosteníamos. Caminamos juntas hacia el claustro, atraídas como insectos hacia la luz prohibida. Allí estaba la estatua, inmóvil, serena, con las grietas recorriendo su pecho y su cuello como venas abiertas. Pero lo que erizaba la piel no era la visión, era el sonido. Un gemido bajo vibraba desde dentro del mármol, rítmico, como si la Virgen de piedra estuviera atrapada en un éxtasis eterno. Algunas hermanas cayeron de rodillas, rezando desesperadas. Otras huyeron, llorando de miedo. Yo, en cambio, me quedé clavada en el suelo, sintiendo como ese gemido me atravesaba el cuerpo como un dedo invisible. Mi respiración se aceleró, mis piernas temblaron, y supe que no era solo un sonido, era un llamado. El padre Mateo llegó corriendo, con la sotana desordenada y el rostro desencajado. Gritó que era el demonio, que debíamos exorcizar la estatua de inmediato, pero en su voz también había otra cosa, deseo. Y lo confirmé cuando sus ojos se cruzaron con los míos. El gemido nos envolvía a ambos. Y por un instante, sentí que no éramos enemigos frente al pecado, sino cómplices. De pronto, el claustro entero vibró, el gemido se volvió más fuerte, como un alarido de placer que resonaba en las paredes y en nuestras entrañas. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad, juro que vi los labios de mármol abrirse apenas, exhalando un aliento caliente sobre todos nosotros. Cuando la luz volvió, la estatua seguía en silencio, pero algo había cambiado. Cada hermana llevaba en la piel una huella blanca, diminuta, como el polvo de un contacto imposible. Yo la sentí también, marcada en mis labios, como si hubiera sido besada por el mármol mismo. A partir de esa noche, nadie durmió en paz, porque sabíamos que la Virgen de piedra ya no solo temblaba, ahora gemía con cada pecado carnal que nacía en nuestras almas. Y lo peor era admitir que, en secreto, todas esperábamos volver a escucharla. Capítulo 8. La procesión de cuerpos. Las noches en el convento se habían vuelto insoportables. Nadie hablaba en voz alta de lo que ocurría, pero los rostros cansados y los ojos rojos de las hermanas lo decían todo. Ninguna dormía en paz. Aún así, no era el insomnio lo que nos devoraba, sino los sueños. Yo fui la primera en confesarlo, aunque lo hice en secreto, temblando, cada madrugada. En mis sueños, caminaba desnuda alrededor de la estatua. Mis pies descalzos rozaban el frío del mármol del suelo, y mi piel ardía bajo una luz invisible. No estaba sola. Todas las hermanas desfilaban conmigo, en silencio, como una procesión de cuerpos entregados al mismo deseo. Ninguna palabra, solo respiraciones pesadas y gemidos contenidos. Al despertar, creí que era simple fantasía, pero una mañana, al cruzarme con Clara, descubrí en su mirada la misma vergüenza que en la mía. Más tarde, escuché a 2 novicias llorar en la capilla, murmurando que habían soñado lo mismo, y al ver sus muñecas, me estremecí. Tenían marcas rojas, idénticas a las que deja una cuerda cuando aprieta demasiado. Lo más aterrador fue la tercera noche. Mientras soñábamos la procesión, sentí que alguien acariciaba mi espalda. Abrí los ojos, segura de haber despertado, pero aún estaba en mi celda. Entonces miré mi cuerpo, y sobre mi piel había huellas de manos blancas, hechas de polvo de mármol. La estatua no solo se estremecía con nuestros pecados, nos llamaba al sueño para poseernos en secreto, y lo hacía a todas a la vez, uniéndonos en una comunión impura.
El padre Mateo intentó romper el hechizo ordenando vigilias nocturnas, pero las hermanas, incluso despiertas, caían de rodillas en medio de los pasillos, jadeando como si el sueño las hubiese arrastrado de golpe. Nadie podía escapar de la procesión. Esa madrugada, al pasar frente al claustro, lo vi con mis propios ojos. La estatua tenía un brillo húmedo en la superficie, como si estuviera cubierta de sudor, y por un instante, juro que sus labios de mármol sonrieron. Yo entendí que la Virgen de piedra no se conformaba con estremecerse o gemir. Quería más. Quería reunirnos a todas, una y otra vez, hasta que el convento entero se convirtiera en su procesión eterna. Capítulo 9. El sacerdote marcado. El padre Mateo siempre había intentado mantener la distancia entre él y nosotras, como si su sotana pudiera protegerlo del deseo que impregnaba el convento. Pero la noche en que lo vi temblar frente al altar comprendí que ni él podía escapar de la estatua. Fue durante maitines. Las hermanas recitábamos salmos con la voz quebrada, temiendo cerrar los ojos y caer en la procesión de cuerpos que nos perseguía cada madrugada. Entonces, el padre se llevó una mano al cuello con un gesto brusco. Creí que se ahogaba, pero al acercarme descubrí algo peor. En su piel, bajo la sotana, se dibujaban grietas finas, blancas, idénticas a las que recorrían el mármol de la Virgen. Él intentó ocultarlas, ordenando silencio, pero su respiración se volvió entrecortada, y un gemido escapó de su garganta, tan humano como el que habíamos escuchado en el claustro. Sus ojos buscaban los míos, suplicando ayuda, o tal vez complicidad. Esa misma noche lo seguí hasta su celda. Lo encontré frente a un espejo, arrancándose la ropa con furia, revelando un cuerpo marcado por líneas de polvo blanco que se abrían como heridas antiguas. Cada vez que tocaba una de esas grietas, su piel palpitaba como si estuviera viva. No es demonio ni milagro, susurró, con la voz rota. La estatua me reclama. Supe entonces que lo que nosotras vivíamos en sueños, él lo sufría en carne viva. El mármol lo estaba copiando, grabando en su piel las mismas fracturas que deformaban el cuerpo de la Virgen. Un temblor sacudió el convento. Corrimos al claustro y vimos como una nueva grieta atravesaba el rostro de la estatua, como si se estuviera partiendo en dos. En el mismo instante, Mateo cayó al suelo, con un corte idéntico en la frente, sangrando. Las hermanas gritaron, convencidas de que era castigo divino. Yo, en cambio, comprendí lo impensable. El sacerdote y la estatua estaban unidos. Un mismo cuerpo, un mismo pecado. Y si ella seguía despertando, él sería el primero en romperse. Capítulo 10. La oración impura. El convento se había vuelto un campo de ecos, gemidos ahogados en las celdas, susurros de piedra en el claustro y el temblor constante bajo nuestros pies. Pero aquella noche descubrimos que no hacía falta un contacto físico, ni un sueño compartido, para despertar a la estatua. Bastaba una oración torcida, manchada de deseo. Estábamos reunidas en la capilla, intentando un rosario colectivo para pedir liberación. El padre Mateo, con la frente aún abierta por la grieta que lo unía al mármol, dirigía la plegaria con voz ronca. Las hermanas repetíamos en coro, pero las palabras parecían resbalar por el aire, incapaces de llegar al cielo. De pronto, Clara alzó la voz. Su Ave María sonó diferente, cargado de un fervor que no era santo. Cada sílaba parecía un suspiro, cada verso una caricia escondida. Su tono temblaba, como si el rezo se confundiera con un gemido. El silencio se rompió, y todas la miramos aterradas. Entonces sucedió. La estatua se estremeció con una violencia nunca vista. El suelo se partió en pequeñas fisuras. Los vitrales temblaron como si fueran a estallar, y del pecho de mármol brotó un sonido gutural, mezcla de plegaria y placer. Las hermanas cayeron al suelo, algunas rezando con lágrimas, otras apretando sus cuerpos como si algo ardiera dentro de ellas. El padre Mateo gritó que detuviéramos a Clara, pero su voz se quebró en medio de un gemido involuntario. Yo lo vi, sus labios repetían la misma oración impura.
arrastrado sin remedio. La capilla entera vibraba como si estuviera poseída. En medio del caos, las velas se encendieron solas con una llama roja, y en la grieta del rostro de la Virgen apareció un brillo húmedo, como saliva resbalando por labios de piedra. Cuando por fin Clara cayó, el silencio fue insoportable. Todas quedamos jadeando, como si hubiéramos corrido desnudas bajo la tormenta. La estatua volvió a su quietud, pero con una nueva fisura que bajaba desde la boca hasta el corazón. Esa noche comprendí la verdad más oscura: cada oración puede ser un arma, y el deseo, cuando se viste de plegaria, tiene más poder que cualquier pecado carnal. Capítulo 11. El éxtasis de piedra. La noche siguiente al rezo impuro, el convento entero se sumió en un silencio que no era paz, sino espera. Todas presentíamos que algo estaba a punto de ocurrir, y yo lo confirmé cuando, al cruzar el claustro, me detuve a escuchar. El mármol ya no estaba quieto, latía. Al principio era apenas un pulso sordo, un golpeteo en el aire, como el retumbar de un tambor lejano, pero, al acercarme, lo sentí en mi propio pecho. El corazón de la estatua marcaba el mismo ritmo que el mío, acelerándose con cada respiración. Era como si nos hubiera robado el compás vital. Las demás hermanas comenzaron a reunirse, atraídas por el mismo sonido. Sus ojos estaban abiertos de par en par, brillando con miedo y con algo más: deseo. Clara fue la primera en atreverse a colocar la mano sobre el vientre de la Virgen. Todas vimos cómo su palma se hundía levemente en el mármol, que se agitaba como carne tibia. El latido se volvió más fuerte, resonando en las paredes, en las celdas, en los huesos mismos del convento. Algunas hermanas se desplomaron en éxtasis, gimiendo sin poder contenerse. Otras lloraban, convencidas de que la salvación ya no existía. Yo me arrodillé, incapaz de resistir. El pulso de la estatua me recorría entera, agitándome como si mi cuerpo también fuese suyo. Cerré los ojos y, por un instante, sentí que respiraba dentro de mí, que mis venas ya no me pertenecían. Entonces escuchamos algo más, un segundo latido, débil pero creciente, que no provenía del mármol, sino del pecho del padre Mateo. Se llevó la mano al corazón y cayó de rodillas, gimiendo con dolor. La unión entre él y la estatua se había consumado. De repente, el claustro entero se sacudió en un estremecimiento brutal. El latido se transformó en un rugido, como si la Virgen de piedra alcanzara un clímax inhumano. Las campanas repicaron solas, las velas se apagaron, y en la oscuridad sentí un soplo ardiente sobre mi rostro. Cuando volvió la calma, el mármol ya no brillaba, pero en el suelo, bajo la estatua, quedó un charco de agua tibia y blanca, como sudor de piedra. Ninguna se atrevió a tocarlo, aunque todas supimos que deseábamos hacerlo. Esa noche me pregunté, ¿qué ocurrirá cuando el corazón de la estatua deje de latir dentro del mármol y comience a hacerlo dentro de nosotras? Capítulo 12. El secreto del escultor. Durante semanas, el convento fue un hervidero de rumores. Las novicias ya no hablaban del cielo ni de la salvación, sino del latido que cada noche nos unía a la estatua. Nadie dormía, nadie rezaba con pureza. Y entonces, entre el caos, apareció un hallazgo que lo cambió todo. Sor Magdalena, la más anciana de nosotras, encontró un manuscrito oculto en la biblioteca prohibida. El pergamino, ennegrecido por el tiempo, llevaba la firma de un nombre casi borrado: Gaspar de la Roca, escultor maldito del siglo XVII. Leímos juntas, con el corazón en la garganta. El texto confesaba que Gaspar no talló la Virgen en mármol puro. Mezcló con la piedra una sustancia impensable, su propia carne, molida y fundida con el polvo de roca, en un ritual de alquimia prohibida. Lo hizo, decía, para inmortalizar su deseo por una mujer que jamás pudo poseer. La estatua era su ofrenda de amor y su prisión eterna. De pronto, todo tuvo sentido: los estremecimientos, los gemidos, el calor que ardía bajo nuestras manos. La Virgen no era solo mármol, era carne dormida.
el cuerpo de un hombre que había pactado con lo prohibido para existir más allá de la muerte. El padre Mateo, al escuchar la lectura, se llevó las manos al rostro, sus grietas se abrieron más, sangrando polvo blanco. Comprendió que su unión con la estatua no era un castigo divino, sino la consumación de aquel pacto maldito. Él estaba siendo reclamado como recipiente, como relevo del escultor. El claustro vibró en ese instante, como si el manuscrito hubiera despertado al ser atrapado en la piedra. La estatua gimió tan fuerte que las velas se apagaron de golpe, y en la penumbra, escuchamos una voz masculina, ronca, pronunciar por primera vez palabras claras desde el mármol. No recéis por mí, rezad por vosotras. El manuscrito cayó de mis manos, temblorosas. Todas comprendimos que no adorábamos a una virgen, sino a un cuerpo condenado que se alimentaba de nuestra carne y de nuestros deseos. Y lo peor era admitirlo, aunque sabíamos la verdad. Ninguna quería alejarse, porque en el fondo, todas estábamos ya atrapadas en el mismo hechizo. Capítulo 13. El beso del mármol. Esa madrugada, los sueños dejaron de ser solo sueños. Clara fue la primera en contarlo. Despertó con los labios húmedos, temblando, convencida de haber sido besada. Al principio creímos que eran desvaríos de su obsesión, pero cuando la vi entrar a la capilla comprendí que no mentía. Sus labios estaban manchados de un polvo blanco, espeso, con un brillo extraño bajo la luz de las velas. Intentó limpiarlo con la manga del hábito, pero cuanto más frotaba, más parecía adherirse a su piel, como si el mármol mismo se hubiera fundido con su boca. Soñé con él, susurró, temblando, no con la Virgen, sino con un hombre encerrado en la piedra. Me besó, y me pidió que lo despertara. El silencio fue insoportable. Nadie sabía si huir o acercarse. Yo no pude resistir y toqué su rostro. Estaba ardiendo, como si dentro de ella respirara otro corazón. Aquella noche, mientras el convento intentaba dormir, yo caí en el mismo sueño. El claustro estaba vacío, iluminado solo por la estatua. Sus labios de mármol se abrieron lentamente, dejando escapar un aliento tibio. Me acerqué, y sentí un tirón invisible que me arrastraba hacia su boca. Cuando nuestros labios se tocaron, un sabor metálico me inundó. No era piedra, era carne oculta, húmeda, sedienta. Desperté jadeando, y lo primero que hice fue llevarme la mano a la boca. Estaba cubierta de polvo blanco, idéntico al de Clara. Corrí al espejo y vi en mi reflejo unos labios agrietados, como si me hubieran besado hasta arrancarme la piel. Al día siguiente, varias novicias aparecieron con la misma marca. El beso del mármol ya no era un privilegio, sino una condena compartida. La estatua había decidido repartir su caricia impura entre todas nosotras. Un sello de posesión imposible de borrar. El padre Mateo lo vio y gritó que el final estaba cerca. Pero yo sabía la verdad, no era un final, era un comienzo. Cada beso nos acercaba más al cuerpo atrapado en la piedra. Cada beso era una promesa. Y en secreto, aunque me consumía la culpa, yo deseaba volver a sentirlo. Capítulo 14. El estremecimiento final. El convento amaneció distinto. No eran solo las grietas en los muros ni el polvo blanco acumulado sobre los altares. Era algo más profundo, algo invisible. Todas compartíamos un mismo latido, desde Clara hasta las hermanas más ancianas. Nuestras respiraciones se habían sincronizado con el pulso de la estatua. Esa noche, al sonar las campanas, nadie se atrevió a esconderse en sus celdas. Fuimos arrastradas al claustro, como un rebaño hipnotizado. La estatua nos esperaba, cubierta de fisuras que brillaban con una luz húmeda, casi orgánica. Parecía un cuerpo a punto de romperse desde dentro. El primer estremecimiento fue leve, apenas un suspiro que sacudió el suelo, pero pronto, la vibración se volvió insoportable. El aire se llenó de un zumbido grave, como si cada piedra del convento gimiera al unísono. Y entonces ocurrió lo impensable. Nuestros cuerpos respondieron al mismo ritmo. Las hermanas cayeron de rodillas, jadeando, con los hábitos pegados a la piel sudorosa.
Sentí mis piernas temblar sin control, como si una corriente eléctrica me recorriera desde la boca hasta el vientre. Miré a Clara y vi en su rostro el mismo espasmo, mezcla de miedo y éxtasis. El padre Mateo gritaba oraciones, pero su voz se confundía con gemidos ahogados. Sus manos temblaban, y cada grieta en su piel se iluminaba al compás de las de la estatua. Ya no había diferencia entre su carne y el mármol. El estremecimiento se volvió un clímax insoportable, los vitrales se quebraron, las velas se apagaron, y el convento entero se sacudió como si respirara con nosotras. Nadie podía huir. Todas éramos parte de aquel orgasmo colectivo, atrapadas en una comunión profana, y en medio del temblor, escuchamos la voz del mármol, clara, potente, imposible. Mi cuerpo ya no está preso, ahora vive en vosotras. Cuando todo se detuvo, un silencio sepulcral cubrió el claustro. La estatua permanecía inmóvil, pero sus grietas ya no eran roturas, parecían venas abiertas, listas para desbordarse. Yo me derrumbé, con el cuerpo exhausto y el alma desgarrada, y supe que lo peor estaba aún por venir, si ese estremecimiento había unido nuestras carnes. El siguiente podría arrancarnos el alma. Capítulo 15. La carne bajo la piedra. El convento amaneció en ruinas. Los muros estaban resquebrajados. El aire olía a incienso rancio y a sudor antiguo. Y las campanas, aunque colgadas del campanario, sonaban solas a cada hora, como si anunciaran un funeral invisible. Nadie se atrevía a entrar al claustro, pero todas sabíamos que allí, frente a la estatua, aguardaba el desenlace. Esa noche, bajo la luna llena, nos reunimos sin planearlo. Clara, con los labios aún manchados de polvo blanco, me tomó la mano. El padre Mateo, con su piel partida como mármol sangrante, apenas podía mantenerse en pie. Y entonces, lo vimos. La estatua respiraba. Cada grieta se abrió hasta convertirse en una herida, y de ellas brotó un calor húmedo que llenó la estancia. El mármol vibraba con un pulso que ya no era ajeno, era el nuestro, multiplicado. Con un estruendo seco, el rostro se quebró, y lo que apareció dentro nos hizo perder la voz. Bajo la piedra no había vacío, sino carne viva, un cuerpo incorrupto, desnudo, palpitante, con venas azules que brillaban como fuego líquido. Sus ojos se abrieron lentamente, eran humanos, demasiado humanos, y al mismo tiempo, infinitamente oscuros. El escultor, pensé de inmediato, Gaspar de la Roca. Su condena había terminado, o tal vez acababa de comenzar la nuestra. He esperado siglos, dijo con un murmullo que retumbó como trueno, y vosotras me habéis devuelto la vida con vuestros pecados. El convento entero tembló, las hermanas gritaron, pero no huyeron. Sus cuerpos se arqueaban, dominados por una fuerza invisible, como si cada fibra de su ser lo reconociera como dueño. El padre Mateo cayó al suelo, con el rostro partido en dos, mitad hombre, mitad piedra. Yo apenas podía respirar. El ser avanzó, liberándose del último fragmento de mármol, y cada paso dejaba un rastro de polvo blanco que flotaba como incienso. Se detuvo frente a mí, y con una sonrisa impura, rozó mis labios con los suyos. Sentí un beso ardiente, húmedo, eterno. Ahora, susurró, el convento me pertenece. Las velas estallaron en llamas negras. Las sombras danzaron en las paredes. Y comprendí que ya no éramos monjas, ni siquiera mujeres. Éramos carne bajo la piedra, parte de un cuerpo inmortal que respiraría deseo hasta el fin de los tiempos. El claustro quedó en silencio, pero en lo más profundo, todavía vibra un eco, el pulso del mármol, latiendo dentro de nosotras. Epílogo. La última revelación. No creas que terminó cuando la piedra se abrió. La madrugada en que el cuerpo salió del mármol no fue un final, sino una puerta. Al amanecer, los aldeanos vieron el humo sobre el convento y dijeron temblor, incendio, castigo. Nosotras guardamos silencio. ¿Cómo explicar que aquello que respiró dentro de la estatua respiraba ahora dentro de nuestras bocas? Clara desapareció primero.
Juró que oía campanas bajo el agua y siguió el sonido hasta el río. Yo la vi hundirse despacio, como si alguien la llamara desde el fondo con manos de polvo blanco. Las campanas del campanario respondieron solas, agudas, y luego callaron. Nadie la volvió a ver. El padre Mateo no tuvo entierro. Su carne, fatigada de grietas, se volvió porosa, pétrea, y una mañana lo encontramos convertido en figura, arrodillado, con la frente partida como un altar. Lo colocaron en la capilla derruida, y las viejas del pueblo dicen que, al rozarle los labios, dejan en los dedos un rastro de calorías. Yo me fui. Caminé días enteros con el hábito roto y el rosario ardiendo en la palma. En cada ermita, en cada iglesia abandonada. El aire tenía el mismo gusto, tiza tibia, hostia sin pan. Creí que era mi memoria el veneno. Hasta que comprendí la verdad que no quise nombrar, el latido no se quedaba atrás. Venía conmigo. Lo llevaba en la garganta, en la lengua, en el vientre. Llegué a un pueblo de cantera. Los hombres cortaban la roca como si pelaran una fruta viva, y el polvo se posaba sobre las ventanas como nieve de verano. Me refugié en una casa humilde junto a la plaza. Allí lo conocí, un escultor joven que decía restaurar vírgenes rotas. Tenía las manos siempre blancas y una mirada que evitaba los espejos. Me llamo Pedro, dijo, pero en el borde de sus herramientas. Alguien había grabado un apellido viejo, de la Roca. No me preguntó de dónde venía. Me ofreció agua. Al beber, sentí un sabor conocido, dulzón y mineral. Él sonrió con una cortesía antigua. Mañana traerán un bloque nuevo, anunció. Dicen que suda. No todos los mármoles saben hacerlo. Esa noche no dormí. El cuarto olía a cantera y a incienso, como si la plaza fuera un claustro abierto. En mis sueños, la procesión volvía, pero sin hábitos ni velas, solo cuerpos caminando alrededor de un bloque cubierto con tela. Desperté con los labios humedecidos y, en la almohada, un halo blanco. Bajé a la plaza al amanecer. El carro ya estaba allí, bajo la lona. La Roca respiraba, lenta, ansiosa. Pedro pasó su mano por la tela y la tela se pegó, húmeda. Me miró sin tocarme y, aún así, sentí un beso en la boca. No reces por mí, dijo con una voz que venía de siglos. Ya sabes por quién rezar. Me apreté el vientre. ¿Dentro? Algo respondió con un tac pequeño, obstinado, que no era mío. Comprendí que el convento no había sido un lugar, sino un contagio, una fe al revés que busca piedra donde dormir y carne donde despertar. Hoy, mientras escribo esto, el bloque está en el taller. Nadie lo ha tallado, pero en ese